tal? Bienvenido a tu podcast Cambiando mi Mundo con Charly Morales. En este momento tenemos como invitada a Maru Morales. Bienvenida, Maru. ¿Cómo estás? Contentísima, Charly. Me da mucho gusto poder compartir contigo un ratito y charlar y disfrutar pues, de lo que hacemos. Perfecto. Bueno, les platicamos a nuestra audiencia. Maru Morales tiene más de 20 años en los medios en Jalapa. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. En Radio Televisión de Veracruz y aparte en otro tipo de empresas también de comunicaciones, ¿correcto? Así es, inicié hace 23 años en radio, en una empresa privada aquí en Jalapa. Y bueno, actualmente formo parte de Radio Televisión de Veracruz, que tiene una cobertura estatal. Entonces llegamos a muchos rincones de nuestro bello estado y he tenido la oportunidad de incursionar en proyectos desde infantiles hasta producciones un poquito más elaboradas y sofisticadas, como puede ser un programa de revista, ¿no? Algo así como tipo podcast, como lo que estás haciendo face to face, con ciertas personalidades, y ha sido como la evolución en mi trabajo en cuanto a los medios de comunicación se refiere. Perfecto, pues mira, la cita de hoy es justo para poder platicar más sobre el ser humano que eres tú, más que poder platicar toda tu trayectoria, que seguramente si se pone a investigar de ella van a encontrar todo lo que tú has hecho y sobre todo también también te dedicas al medio altruista, también te dedicas a proyectos altruistas, en apoyo a las mujeres, que ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, para mí, yo estoy muy emocionado porque seguramente muchas mujeres, así como tú, se identifican y que tú puedas aportarles algo de valor para ellas en toda esta trayectoria. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Muy bien, Maru. Pues bueno, primero que nada, platícame, ¿cómo era Maru de pequeña? Híjole, fui una niña que me exigía a mi mamá específicamente mucho. O sea, fui una niña criada, ya sabes, de haz bien la letra, firmes ya, apréndete el discurso, la escolta. O sea, sí fui una niña que en mis primeros años de vida, por lo menos hasta el tercero de primaria, te puedo decir que en el tercero de primaria yo no saqué un 9. O sea, fueron puros dieces por esa exigencia que tenía mi mamá en mi persona, ¿no? O sea, tienes que ser la mejor, tienes que... Entonces, eso de alguna manera me construyó cierta disciplina, autodisciplina, ¿no? Okay. Y autoexigencia, que después descubrí que no está tan bien que te exijas tanto, pero sí fui una niña como que se le exigió mucho. Y también soy la hija mayor, entonces de alguna manera como antes había como más carga y más responsabilidad hacia los hijos mayores. De repente te entregan una sobreexpectativa, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que cuidar a tu hermana, tienes que, ¿no? ¿Qué me gustaba de niña? Bueno, me gustaba jugar, a ser doctora. Sí, en algún momento de mi vida pasó por mi mente ser doctora, jamás comunicadora. Sí, ser doctora, contadora. Mi papá tenía un negocio, entonces yo lo veía administrar su negocio, hacer las cuentas, nos ponía a contar dinero, a embolsar el dinero para llevarlo al banco. O sea, sí crecí en una dinámica como de el business, lo cual me encantaba. Mi papá me hacía como un poco extrovertida, porque a él le gustaban mucho los autos, como que en algún momento me llegó a tratar como niño. Entonces, súbete al jeep, vámonos al río, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, sí tuve como esa infancia un poco más arriesgadita, ¿no? Y lamentablemente, pues él falleció cuando tenía 9 años. Pero en mi infancia sí crecí también en un pueblo donde pues había un árbol de mangos, uno de aguacates, o sea, sí mi infancia fue también como un poco natural, ¿no? Y eso al día de hoy lo disfruto enormemente, es algo que creo que mis hijos deben disfrutar, el estar en un charco, el estar en la playa, o sea, a mí me gusta más estar en esos entornos naturales, los disfruto muchísimo más que estar en un lugar así como que cerrado, o sea, como que sí siempre miro hacia la libertad, hacia el entorno natural que te puede dar la vida. Muy bien. Ok, ¿y eso fue el transcurso de qué edad a qué edad? Pues 9, 10 años. A los 9 años me tuve que venir ya a vivir, a instalar aquí a Jalapa, y cambia mi dinámica a la vida de ciudad, ¿no? A escuelas grandes, ¿no? Muy bien.
cosas a las que yo no estaba acostumbrada, pero pues me adapté bastante bien. Fui niña, ya sabes, del coro, del ballet, o sea, siempre fui una niña de yo voy, todas las yo actividades. participo, yo estoy, no, yo voy. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esa parte o esa etapa de tu vida que te exigieron, que te sobreexigieron tal vez, pero sobre todo que lo que nos estás contando que tienes la pérdida de tu papá. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa en tu adolescencia? ¿Qué es lo que sucede al no tener esta figura paterna? Pues tienes que madurar primero, porque pues mi papá era el clásico caso de proveedor de Ok, toda la familia. Entonces, al morir mi papá, pues mi mamá se queda prácticamente desprotegida, ok. ¿no? Y entonces todos los recursos que se habían acumulado en el transcurso de mi infancia, pues llegó un momento en que ya no alcanzaban. Entonces yo empecé a trabajar muy chica, alrededor de los 16 años, porque pues ya no teníamos. ¿Recuerdas tu primer trabajo? Sí, fue en una tienda de ropa para niños, desde bebés hasta como por tipo 6, 7 años. Sí, Ok. y me dio la oportunidad una muy amiga de una tía, que yo así es que pues yo quisiera trabajar. Y dijo, ¿por qué no en este lugar que pues es para niños y así, ropa para niños y tal? Y entonces me dieron esa oportunidad y dije, ay, se siente muy bien tener tu dinero, ¿no? Y poder aportar en la casa y poder ser útil, ¿no? ¿Te generó algún sentimiento como de empoderamiento ese primer ingreso que tú tuviste? Yo creo que sí, porque cuando, cuando estás chico y ves que a lo mejor no tienes las cosas que a lo mejor mi papá hubiera querido que tuviera a cierta edad, ¿no? Ujú. De repente dices, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Pero ya cuando generas tú tu propio recurso y te das cuenta, pero esto me puede alcanzar para, pues, para pagarme la escuela, pues para comprarme ropa, o sea, ya te das cuenta que empiezas a tener como este poder, Ajá. claro, un poder sano desde una educación previa. Se podría decir una autosuficiencia, es decir, Claro, el poder de poder yo mantenerme. exactamente, que jamás, debo confesarlo, pasó por mi mente, ay, pues ahora me voy por unos cigarros Ajá. o por una botella de alcohol, o sea, no, o sea, siempre bajo esa responsabilidad de mi persona y en lo que pudiera aportar a mi familia. Justo en eso que acabas de decir, que no elegiste ese camino, ¿no? De las adicciones, ¿no? Pero que pareciera que en su momento era excesivo lo que te pedían tus papás de sacar buenas calificaciones y todo esto. Se da, tú ya viéndolo de cuando eras pequeña a la adolescencia, hubo como unos frutos de los valores de tus padres, ¿no? Exacto, y eso lo digo siempre. Creo que cuando tú fundamentas en tus hijos responsabilidad, seriedad, compromiso, sobre todo para ellos mismos, ya no digas hacia los demás, pero hacia ti mismo, una autorresponsabilidad de todo lo que implica tu persona, puedes dejar a ese individuo, a ese ser humano en cualquier entorno y muy seguramente va a tomar buenas decisiones. Ok, yo creo que todo eso todo se fue construyendo sin darse cuenta. Y lo que sí me gustaría platicar, que nos platicaras es cómo fue que ingresaste a los medios. Pues fue por accidente. Yo trabajaba en una tienda de juguetes y un vecino se daba cuenta pues que yo iba y venía y pues diferentes horarios y tal, ¿no? Y estaba estudiando la prepa abierta. Entonces ese vecino como que le llamó la atención pues que yo empecé a trabajar muy chica y tal y me dijo, oye, fíjate que necesitan una recepcionista en una empresa de radio, ¿no? Y yo, ajá, y luego me dice, ¿por qué no vamos y a lo mejor puedes apoyarnos? Porque la chica que estaba a cargo salió de incapacidad, pero así, Ujú. ¿no? Por emergencia. Entonces necesitan que alguien. Y yo dentro de mí, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? No, o sea, es una Ok. responsabilidad muy grande. Y recuerdo perfecto que la esposa de mi vecino me dijo, mira, Mar, cámbiate y vete. Pero fíjate lo que pensabas, lejos de decir puedo o no puedo, pensabas lo que te habían dicho tus papás, la La responsabilidad de responsabilidad hacerlo. de hacerlo. Entonces, con todos mis nervios, voy a la cita, me hacen una entrevista, bueno, sabes,
casi que leer, escribir, y yo, ¿sí? ¿Esto? Ajá. Ajá. Ah, perfecto, lo demás te lo vamos a enseñar aquí. Y ya te quedas. O sea, no es ven mañana, No, vemos en no, este momento. en ese momento me quedé en la recepción a cubrir a esta chica que pues por cuestiones de salud no podía estar. Entonces fue, debo decirlo, muy complicado adaptarme a manejar un conmutador que implicaba el manejo al mismo tiempo de 6 empresas contenidas en el mismo lugar. Ok. Entonces, Pero permítame discúlpame que te interrumpa, pero yo lo que quiero rescatar de ahí es que luego o sea, se ve que en ti está el continuar y no estás viendo para atrás. En ningún momento tú, es lo que yo quiero que de repente invitar a las personas a que las oportunidades llegan claro. y te das cuenta, o sea, tú por naturaleza lo agarraste, pero ¿cuántas veces no ha pasado en muchas personas, en nosotros, que de repente la oportunidad la tienes ahí y lo dudas 3 veces y tú la agarraste y mira hasta dónde te ha llevado, pero ahorita vamos con eso. Claro, hoy por hoy lo digo y lo reconozco, y al contador Salvador y a su esposa Rocío les estaré eternamente agradecidas, porque creo que sí existen estos ángeles o seres que te llevan a algún lugar, a una situación, y de repente te colocan justo en el camino. O sea, ellos, yo así lo veo, ellos me sacaron de este camino. Ajá. Y de repente me pusieron acá, y acá era el camino. Y entonces ahí empezó la historia. Entonces llego a este lugar, me explican cómo funcionaba, y literal había días que yo casi lloraba porque decía, es que no le entiendo, a ver cómo, otra vez, y me explicaban y ya. Hasta que por fin entendí, y al poco tiempo me invitan a hacer un taller de locución. Me dicen, es que Maru, te escuchamos en el teléfono y tu voz es agradable, eres empática, eres muy amable. Me decían que era muy amable al atender al público y demás, ¿no? Okay. Entonces me dijeron, ¿por qué no tomas el curso? El taller de locución. De locución, y pues vemos más adelante qué pasa. Yo dije, ok, gracias. Entonces tomo el curso, este taller de locución, el primero que hice. Tenía yo pues 19 o 20 años cuando lo tomé, y justo quien lo dio me dijo, oye, fíjate que noto que sí tienes habilidades para hablar, para desenvolverte, tu dicción. Pues efectivamente traía una formación de niña, ya de leer, de hacer, ¿no? Entonces se notaba en mi manera de hablar. Okay. Entonces dice, yo creo que tienes herramientas como para incursionar en medios, o sea, en radio. Y yo lo veía, pero al principio me daba mucho miedo. O sea, yo tomé el taller porque me empujaron mis compañeros, tómalo, hazlo. No porque realmente me visualizara. ¿No de repente no sientes como que hay un destino? Y te estaba diciendo, es aquí. Ahora lo entiendo, pero en ese momento no. Entonces ya regresé a mis actividades, terminé el curso, y después me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer tus prácticas. Y yo, ¿es necesario? Sí es necesario. Y me fueron empujando a hacer prácticas. Entonces terminaba yo mi jornada y luego otra compañera me metía a hacer las prácticas. Y me abría el micrófono y estamos con Maru, y Maru nos va a hablar de no sé qué. Y o sea, casi que a fuerza, ¿no? Y termino las prácticas, pues bien, luego me ponía a contestar el teléfono. Me dice, ahora vas a contestar el teléfono, ahora vas a tomar los recados, ahora vas a hacer así. O sea, me foguearon. Después otros amigos de ahí mismo en la empresa grababan en el estudio de grabación los spots o los promos y me hablaban. Ven. Maru, sube. O sea, cuando veían que estaba desocupada, sube. Vas a decir esto. Aviéntate Superior. Ya dije el gol. O sea, me subían a hacer las colitas de los promos, okay, a hacer gestos y demás. Y pues eso finalmente me fue fogueando. Hasta que un día quien hacía el programa infantil tuvo que salir, y se queda el programa sin una voz femenina, porque sí había como que el dúo, pero en los últimos años ya era más como una voz femenina la que estaba a cargo del proyecto infantil, La Legión. Okay. Entonces, cuando se queda el programa sin esa voz femenina, me dicen, oye, pues ya hiciste el curso, ya hiciste las prácticas, ya te fogueamos, ¿por qué no entras?
Y yo, ¿es en serio? Sí, hazlo, o sea, hazlo, intenta ser la conductora de este programa. Y ya, hablé con mi jefe, le dije al director administrativo, me están haciendo esta propuesta por parte de la producción, Ok. si está usted de acuerdo, pues adelante. Dijo, sí, sí, adelante. Y entro a ser conductora de La Legión, un programa que llevaba casi 50 años al aire Wow. y que yo había escuchado de niña. Muy bien, Maru. Ujú. Muy bien. O sea, tú llegaste a continuar un legado Exactamente. televisivo. De radio. De radio, perdón. De radio. Y esto, o sea, tan pequeña. En realidad eras muy, muy pequeña. Pues ya tenía ahí como 20, 21 tal vez. Bueno, o sea, apenas venía saliendo de la adolescencia, o sea, tampoco, ¿eh? Sí. Entonces, me aventaron y ahí me quedé. Y ahí me Ok. quedé 11 años. Casi al segundo año ya alguien me dijo, ¿por qué no te lanzas también a hacer la producción? Porque estás tan involucrada, sabes cómo funciona, ya tienes nociones de lo que quiere el público, qué es lo que le puedes dar. Y yo me venía fogueando mucho, entonces dije, ok, voy a funcionar también como productora, y entonces metí a diseñar más el proyecto. Y entonces a ver todo lo que implicaba hacer promos, hacer eventos, buscar un objetivo específico del programa ya para el momento en el que yo lo estaba viviendo y haciendo, y fue algo extraordinario. Esos 11 años haciendo La Legión para mí han sido de los mejores años de mi vida. Momentos. Alguien me decía, Maru, es que estás un poco dañada. Y yo, ¿por qué? Porque me dice, ¿quién a tu edad quiere estar lidiando con niños y a las 6 de la mañana? Mira. O sea, ¿quién? Y yo, y soy muy feliz. Y eras muy feliz haciendo eso. Y sí, lo disfruté muchísimo. Muy bien. La verdad es que todo esto que me estás platicando, me voy contando, voy tratando de imaginar tu historia, pero también detrás de esa historia de la que tú me lo platicas como algo muy natural. Sin embargo, detrás de eso seguramente hubo sucesos donde hubo caos, donde tal vez hubo pérdidas, donde tal vez no se te dieron las situaciones como tú querías, o proyectos que tú querías se vinieron abajo. ¿Quién tuvo que ser Maru en todo este proceso para llegar a ser o tener lo que tiene hoy como trayectoria? Bueno, el primer reto fue lidiar o interactuar con puros adultos. No es que yo hubiera sido una niña, pero te estoy contando que llegué de 19 años. Okay. Entonces, yo trabajaba con un promedio de edades de 30 a 60 años. Yo era la más chica en ese entonces, pero sí recuerdo las sabias palabras del contador Salvador, que me dijo, Maru, debes de ser muy inteligente, porque en este medio muchas personas van a intentar, y no en un tono malo ni mucho menos, pero van a intentar tal vez aprovecharse de ti, de que estás muy chica, ¿no? O incluso te van a querer enamorar. Dice, y debes de ser muy inteligente para saber manejar, porque vas a saber manejar todo esto, porque vas a estar interactuando con muchas personas, desde las personas que llegan hasta con todas las que te relacionas dentro de la empresa. Okay. Entonces me acuerdo mucho de esas palabras que puso en mi cabeza, y yo así, ok. Después una compañera fue como mi ángel, ¿no? Todo el tiempo observaba quiénes estaban cerca de mí, qué me decían, ¿no? Como que me cuidaba. Procurando siempre tu seguridad. Exactamente, porque ella yo creo que en ese entonces tenía como 30 y tantos años. Okay. Me dice, es que estás muy chiquita, y como esa frase que dicen, te van a chamaquear, ¿no? Dice, no. Entonces, el primer reto fue aprender a manejarme con los adultos y con esta responsabilidad, no tanto de lo que implicaba mi trabajo como la relación con todas las personas, ¿no? Y sí, o sea, justo cuántas chicas no están en el medio, y no solamente en el medio televisivo o de radio, sino en cualquier trabajo, justo que inician con ese reto, es el primer reto, ¿no? Y que de repente, pues bueno, pareciera que es un filtro, ¿no? Y cómo cómo manejaste todo eso después de tanto tiempo y en ese medio que pareciera que se presta, es muy fácil, ¿no? Sí.
Ante todo y hasta la fecha yo creo que me identifica el respeto. Siempre me dirijo a las personas con respeto, sin importar la edad que tenga. Yo me dirijo con el mismo respeto a un niño que a un adulto mayor. O sea, siempre hay esa línea de somos iguales en el sentido del respeto. Ajá, tú puedes saber más que yo, tú puedes tener más conocimiento que yo, pero si manejamos perfectamente esta línea del respeto, vamos a poder tener una relación sana a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces eso sí fue uno de los retos que me planteé. Otro, ya estando ahí, fue, a ver, Maru, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte aquí o quieres trascender? Ahí me planteé que aunque no estaba en mi proyecto de vida ser conductora, como ya había tomado el reto, fue, ok, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser una conductora de un año, dos, o quieres trascender en esto? ¿Realmente quieres hacer una carrera aquí? Exactamente. Entonces, tomé la decisión de ser una conductora a largo plazo. Y también me planteé que quería ser una comunicadora que la gente recordara con respeto, no tanto con admiración, ¿no? Pero sí que el día que la gente se refiriera a mi persona fuera de una manera positiva. Eso sí me lo planteé en ese momento. Y de ahí empezar a construir esa carrera, ¿no? Esta trayectoria que pues a lo mejor es pequeña o como quieras, pero sí he tratado de que sea sólida, ¿no? Y de que lo que hago sea positivo. Desde luego que otro reto fue que pues yo estaba chava, ¿no? Y yo trabajaba prácticamente todo el día, entonces no llevé como la misma juventud que algunos otros compañeros, por ejemplo, ¿no? De la secundaria o así, porque pues mientras yo trabajaba todo el día, a veces tarde y a veces hasta noche, pues los de mi edad estaban pues, en el antro, Exacto. disfrutando, Justo ¿no? eso es lo que te iba a preguntar. O sea, también por llamarlo así, ¿qué has sacrificado? ¿Qué fue lo que sacrificaste tú a una vida normal de irte al antro con las amigas, con los amigos, de bar en bar o de viaje en viaje? ¿Tú qué tuviste que dejar de hacer para lograr lo que tú tienes ahora? Pues de entrada, levantarme muy temprano, porque cuando ingresé al proyecto infantil era a las 7 de la mañana. Entonces yo ¿A qué normalmente, horas tenías que estar en el llamado a qué hora era? pues a las 7. O sea, en radio, como no implica tanto, a las 7 yo tenía que estar ya, ¿no? Ok. Pero pasados unos años, el llamado era a las 6 de la mañana. O sea, mutó a las 6 de la mañana. Entonces, de entrada era levantarme temprano. Un reto, ¿no? Para muchos chavos a esa edad pues, no se levantan tan temprano, ¿no? Van a la escuela y tal, pero no con esa responsabilidad tan grande, ¿no? Ok. Entonces, digamos que las cosas a las que renuncié fue un poco como a la dinámica social. Muchas veces había invitaciones a salir, a tal. Yo no podía porque sabía que al otro día tenía que estar en vivo, ¿no? Y tenía que estar bien, ¿no? Y cuerda y todo. Entonces sí, algunas fiestas, algunas convivencias familiares, ¿no? A muchas cosas yo de repente tuve que renunciar para poder estar en mi trabajo y estar al 100, ¿no? Y con la responsabilidad que implicó después ser la productora, pues más. Ok. ¿No? Ahora, entiendo, ¿eres mamá de? 2 hijos. 2 hijos. ¿Qué edad tienen? 12 y 5. Me imagino que ahí también tuviste que hacer un gran sacrificio de combinar ser madre con tu carrera. Sí. Platícame, ¿ahí cómo lo hiciste? Sí, también es un reto y por eso a todas las que son mamás saben que tienen mi admiración y reconocimiento porque mientras no eres mamá puedes sortear, incluso en mi caso pues ser esposa, ¿no? Muchas cosas las puedes sortear. Pero una vez que tienes una vida y eres responsable de esa vida, sí hay prioridades, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre en mi proyecto de vida estuvo que mi prioridad iban a ser mis hijos, ¿sí? Que Maru ya había hecho como un trabajo, una trayectoria, un caminito, pero a partir de que estuvieran en mi vida, mis hijos iban a ser prioridad. Ok. Y para mí sí era muy importante construir a Maru Morales antes de que nacieran mis hijos. Ok. Sí era O sea, importante. usaste una estrategia. Sí.
sea, tú tenías claro Sí, que, o sea, que querías todas estas facetas, pero que tenían que tener una organización y tú lo venías planeando. claro. De hecho, en su momento con el papá de mis hijos, cuando me propuso matrimonio, mucho tiempo antes de que nos casáramos, le dije, no me puedo casar en este momento. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo quiero que cuando nazcan mis hijos y les pregunten quién es tu mamá, ellos digan, mi mamá es Maru Morales. O sea, sí lo planteé así. O sea, yo quiero que mis hijos sepan que su mamá hizo algo, es algo, no por el bluff de, Sí, sí, no, sí. es porque ellos tengan una inspiración también. Dejando un legado desde tu persona. Exactamente, pero sí fue algo que me planteé. O sea, yo quiero que cuando nazcan mis hijos y a ellos les... Y curiosamente es muy chistoso porque en una fiesta estábamos interactuando con el animador y a ver qué pasen los papás. Y mi hijo, mamá, ven. Y yo en las fiestas trato de no salir tanto, ¿no? Pero bueno. Si no te vuelves el punto, el No, punto focal de la no, fiesta. entonces así mamá, ven, ¿no? Y me jala. Y a ver, ¿cómo se llaman? Y yo, pues toda la vida me han dicho Maru, ¿no? Entonces yo, Maru. Y entonces dice el animador, bueno, y está aquí Lupita, Juanito, Maru. Y va mi hijo y le dice, es que no es Maru, es Maru Morales. O sea, le dice al animador, es que ella Ya. es Maru Morales, no es Maru, es Maru Morales. Muy bien. Porque ya como que tenía ya más noción, ¿no?, de lo que hacía y tal. Y me dio mucha risa porque eso que dije muchos años atrás Sí. se estaba cumpliendo. Se O sea, estaba cumpliendo. eso que yo había planteado se estaba cumpliendo en una fiesta infantil, ¿no? O sea, él le puntualizó, no es Maru, es Maru Morales. Muy bien. Ahora, la pregunta es que yo te noto que tú traes este don de responsabilidad, de valores, de respeto. Y de repente para mí yo siento que en este tiempo están como devaluadas, devaluadas y que se requiere como poner unos estándares altos en valores, ¿no? Como lo que acabas de platicarme de tu vida. Pero también en tu semblanza estuve leyendo que te interesa el desarrollo humano y justo, pues bueno, Cambiando mi mundo viene de YouLife, de una idea de justo que es muy importante que para nosotros conectar con el ser humano, poner a un lado en este momento todo este desarrollo profesional, todo lo que nos dijeron en algún momento estudia y trabaja y que de repente te dicen, ¿quién eres tú? Y dicen, soy el licenciado tal, o sea, está por delante el licenciado y no está por delante el ser humano. Entonces, ¿por qué es que a ti te interesa esta área del desarrollo humano? Platícame un poco cómo has trabajado ahí. Pues yo creo que sus orígenes vienen tal vez en mi formación y en lo que viví con mis padres. Ok. Mi papá era un hombre muy social, altamente de fácil relación. O sea, la gente lo quería, lo adoraba, o sea, era el del comité de padres de familia y lo que él decía, o sea, Okay. él tenía mucho esta atracción Ese te iba a decir, don de natural. atracción. Ajá, y entonces le hacían caso, ¿no? Entonces de ahí yo creo que yo notaba esta sensibilidad y esta empatía que debes de tener todo el tiempo con tu entorno y con los seres que te rodean, ¿no? Okay. Entonces creo que es muy necesario que en la medida de lo posible te pongas en el lugar del otro, ¿no? Y sepas qué pasa para que podamos caminar y de la mejor manera, ¿no? Entonces, en algún momento me llega la oportunidad de tomar un diplomado en desarrollo humano y cuando me llega esa oportunidad dije, wow, es que esto es súper valioso, esto es algo importantísimo en mi desarrollo, ¿no? Tomo el diplomado y descubro tantas posibilidades a partir de entonces y creo que tú puedes tener un doctorado, efectivamente, como lo que mencionas, puedes tener un doctorado, pero si no tienes esta sensibilidad, ¿no? Si no tienes esta empatía, si no tienes también esta inteligencia emocional de manejar la situación, no nada más lo que sucede contigo, sino de entender lo que puede estar sucediendo con tu semejante, Ajá. pues te vas a coartar y vas a autolimitarte. Pero en la medida que tú aprendes más del desarrollo humano, pues tienes muchísimas más posibilidades
independientemente de lo que digan tus títulos. ¿Me explico? Exacto, exacto. Y de repente, eso justo con lo que inicié todo este proyecto de decir cómo poder hacer que vean ver al ser humano y no ver a la licenciada, no ver al arquitecto, al ingeniero, sino quién es esa persona, cómo se ha forjado desde que es bebé, qué pasó y todo eso, y todo lo que me has platicado. Y justo estábamos fuera de cámara antes de iniciar la grabación y yo le preguntaba, oye, ¿qué tip tú me puedes dar para pues poder hacer esta entrevista? A mí me encantó porque me regresaste a lo que de alguna manera de repente enseñamos, pero me centraste y a mí me encantó porque es lo principal en esta vida y me estaba diciendo, yo le pregunté, ¿cuál es el tip que tú me darías para poder hacer una buena entrevista? Y me decía, respira. ¿Me podrías platicar un poquito sobre lo que ya me habías platicado para que lo conozcan? Claro, en este diplomado en desarrollo humano, uno de los módulos nos los dieron en relación a el Kundalini Yoga. Ok. Uh-huh. Y en ese diplomado entendí que todo parte de la respiración. Tu existir es a partir de la respiración. La respiración te ubica en el momento, en lo que estás viviendo. Y si tú aprendes a manejar tu respiración, puedes tener una mejor salud, puedes corregir situaciones de salud. Incluso hay gente que padece de la presión arterial por no saber respirar. Entonces puedes controlar tu salud, tus emociones, los pensamientos que muchas veces te llegan a invadir de manera negativa. Y entonces vienen estos bombardeos de no, y el caos, y empiezas a generar conceptos negativos. Y cuando tú haces el ejercicio de respirar lo más profundo posible, incluso hasta en la meditación, uh-huh, te das cuenta cómo esos pensamientos se despejan. Se diluyen. Y es maravilloso cuando llegas a ese momento, porque te das cuenta que tienes el control de todo a partir de la respiración. No en el tono de control y poder. No. Sino de hacerte cargo de tu ser y de tu persona, este modo consciente de cuántas veces te enganchas en me hizo, claro, me dijo, y yo le... Por supuesto. Y yo no entendía esa parte, te juro que cuando a mí me decían, es que nadie tiene el poder de hacerte daño, nadie tiene el poder de ponerte de malas, yo decía, ¿cómo no? No, la clásica frase que dice, es que me hiciste enojar. Exactamente, ¿qué crees? Cuando aprendes a respirar, te das cuenta que el otro puede estar enojado, puede estar pasando por una frustración, pero mientras tú te mantengas en equilibrio y respires, vas a romper y incluso le puedes transmitir esta paz o este control que estás generando a la otra persona y no viceversa, que es normalmente lo que sucede, que te enganchas con la ira del otro y entonces exacto, empieza, ¿no? O sea, estabas y se elevan o sea, ya son dos, no nada más es una, ya son dos y parece que va a haber una explosión ahí. Exactamente, entonces creo que uno de los grandes regalos que me dio el diplomado es el tema de la respiración. De la respiración. Y justo es eso, de repente yo me quedo pensando porque está como muy separado las emociones, lo psicológico, lo neurológico, la respiración, los neurotransmisores y todo esto. Y cuando tú me estás hablando de la respiración, pues justo tengo un tiempo haciendo una práctica de respiración y meditación y el mundo cambia. El mundo cambia a pesar de que existen problemas, por llamarle así, a pesar de que existen circunstancias. Cada vez te vas practicando esto de poner más atención en lo que está sucediendo y pues bueno, mira, llegas y te veo así, vea, intacta con eso. Veo que practicas constantemente esto. ¿Desde hace qué tiempo que practicas tu respiración o la conciencia, respiración consciente? Pues mira, no es algo que a lo que yo, digamos que le tengo ya un manejo total, pero sí prácticamente desde que tomé el diplomado manejo mi vida distinto. Sí era más aprensiva, pues aprendí a intentar poner un control sobre todo, pues
empecé a manejar muy chica, empecé a trabajar muy chica, entonces todo eso te hace como estar esperando situaciones y demás, ¿no? Entonces, esto tiene más o menos 8 años Ok, que tomé el diplomado y que dije, ok, la vida funciona así y es mucho mejor cuando también sueltas la parte que lo que está en ti lo haces tú, ¿no? ok, Pero ya no esperas más y ya no estás como en esta predisposición de. ok. Entonces empiezas como a fluir, que es una palabra de un jefe por ahí, que fluye, 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 fluye. ¿eh? Y deja que se vayan acomodando todas las Claro, situaciones, ¿no? sí, y empiezas a confiar y empiezas a fluir. Ok, y justo es eso. Sí me gustaría que me platicaras, para ir cerrando esta parte de qué situación en tu vida que tú recuerdes más dolorosa ha marcado tu vida. Pues yo creo que sin lugar a dudas fue la pérdida de mi papá, ¿no? El que a los 9 años yo ya no tuviera como digamos que respaldo, ¿no? Masculino en la figura familiar, ¿no? Creo que sí fue lo que me marcó y de alguna manera me tuvo que hacer la persona que soy. Porque, porque creo que si él estuviera, hubiera funcionado distinto, Claro, ajá. ¿no? Y los retos que enfrenté fueron justamente a partir de que él ya no está. Entonces Ok. yo creo que eso fue determinante en mi vida, pero también creo que fue algo positivo. O sea, Perdón que te interrumpa, y justo es eso, ¿cuántas personas que nos están viendo justo no han tenido una pérdida? Y a mí sí me gustaría saber cómo la manejaste tú. ¿Cómo fue? O sea, entiendo que eras pequeña y no tenías como todo este proceso de experiencias que te ayudaran a procesar todo este suceso. Sin embargo, por todo lo que has pasado, ahora entiendes que fue por algo y algo te dejó y fue una lección muy grande. ¿Qué nos podrías platicar? ¿Qué lección te dejó? ¿En quién te convertiste a través de esta pérdida? pues me tuve que plantear a mis 9 años, una vez que ya no, pues ya no está papá y al mismo tiempo mi mamá cae en una enfermedad un tanto delicada y al ser la mayor, Ok, entonces me vi de repente como sola en un panorama de, ok, ya no hay mamá, o sea, más bien ya no hay papá, mamá está enferma, ¿qué crees? Tienes que vas. madurar y tienes que hacerte responsable de ti O sea, misma. pareciera que no había opción. No había opción, ¿no? Entonces ahí sí recuerdo mucho ese momento. Pero perdón que te interrumpa, sí había opción y podría haber sido la opción de la víctima, Ah, claro, pero elegiste hacerte responsable. claro. Entonces, cuando en mi cabeza entra esta autorresponsabilidad, sí lo planteé, sí recuerdo perfecto que a mis 9 años dije, ok, solo me tengo a mí. Y yo voy a intentar ayudar a mi mamá, ¿no? En que salga de su proceso, que esté sana y también contribuir en lo que pueda con mi familia, ¿no? Ok, Pero sí fue algo que me tuve que plantear sí lo recuerdo perfecto, que, ok, ya pasó sí estoy en un dolor, porque el duelo es un dolor, o sea, la pérdida, ¿no? Sí es inmenso, o sea, ese dolor no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque aparte era muy apegada a mi papá. Yo creo que sí mi papá veía en mí como una posibilidad, ¿no? Sí me veía como, ella, échale ganas, esto, o sea, ajá. sí era como su apuesta, ¿no? Entonces de repente, ok, ya no está, ni va a estar. Y ¿Qué vas a entonces, hacer ¿qué vas a ahora? hacer ahora? Ahora tú como mamá, ahora estás tú del otro lado. ¿Tú qué le podrías decir qué podrías tú desde lo que tú has vivido, cómo manejar esta situación de pérdida ahora con los hijos? Pues es fuerte porque hace poco descubrí que efectivamente si no aprendes a sanar, ¿no? Las pérdidas y todo lo que vives, puedes incluso generar algunas situaciones ahora con tus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que yo evitaba mucho que mis hijos vivieran
cosas de duelo, ¿no? O sea, Ajá. que si algún familiar... Lo evitabas. Sí, o sea, si algún Lo familiar evitabas. fallecía, yo así de que no se enteren. Ajá. O hasta que ya después. Porque pues como yo había vivido esa situación, yo no quería que ellos lo vivieran. Hoy ya lo viven, ¿no? Hoy sé que tienen que enfrentar las pérdidas porque es parte de tu evolución, es parte de pasar ese proceso, ¿no? Y lo tenemos que vivir. Pero también creo que en mi caso sí trato de ser una mamá muy responsable, de estar presente con ellos, Ajá. de formar, de estar, no de, ay, pues ahí el tiempo que me quede se los dedico, no. No. O sea, sí. O sea, sí realmente asignas un tiempo para Sí, ellos. sí. Bueno, de hecho es mi prioridad. Exacto. O sea, Ok. ahora el trabajo pasa a segundo plano. Mi prioridad son ellos. Porque creo que los individuos, cuando tienen el respaldo como el que yo tuve en mis primeros años, puedes enfrentar el mundo de otra manera. Si no están tus padres cerca, muy cerca, cuidándote, formándote y dándote ese valor, difícilmente lo vas a encontrar afuera. O sea, es mucho más fácil que en el camino te pierdas. Cuando estás conteniendo a tus hijos, va a ser un poco más fácil que ellos se enfrenten la vida porque van a tener esa seguridad. La vas a fomentar, la vas a crear en estos primeros años tan importantes que son la infancia. Y eso va a ser una diferencia en su adultez, desde la adolescencia, cuando ya tengas que soltar a tus hijos, que ya no puedes tú estar ahí, que es parte de, es natural. Yo digo, por favor, suelten a sus hijos, es natural que vayan y enfrenten o afronten este mundo, pero con esas herramientas. Y justo eso, no sé, ¿tú qué opinas? Yo tengo una postura sobre esto. De repente nos vendieron la idea o nos compramos la idea también de ser un papá responsable o ser una mamá responsable. Y entonces entendemos esto cuando dicen eso es que trabajes, que lleves dinero a la casa, que no les falte nada, que los cuides cuando estén enfermos. Pero realmente yo tengo un concepto en esta parte de decir responsable es para mí también yo como padre revisar cuáles son mis carencias, cuáles son aquellos asuntos que yo tengo que trabajar en mí, porque si no se los voy a pasar a ellos y que justo esto que nos estás platicando, posteriormente cuando ellos sean adultos van a llevarse mis miedos, aquello que yo no resolví, aquello que yo no trabajé, aquello de lo que no me hice cargo, se los va a pasar a mis hijos, ¿no? Y justo noto esta parte contigo de decir, ok, mi prioridad son mis hijos. ¿Tú qué opinas ante esta postura que pongo? Pues me parece indispensable que nos la tenemos que plantear todos. Y aunque no hay una escuela para padres, hago un paréntesis, yo estoy tomando un taller para padres, ya voy en el segundo módulo. Creo que también un papá responsable es aquel que se responsabiliza de la vida que trajo al mundo. O sea, para empezar, ok, yo decidí, porque nadie te obligó, Ajá. tú decidiste traer al mundo 1, 2, 3, 4, 5 hijos, los que quieras. Entonces un papá responsable es el que asume ese compromiso. Y yo invitaría a todos a que si no están dispuestos a asumir ese compromiso, se lo planteen. Ajá. Porque los hijos no son algo que puedas, ay, aquí se lo encargo en la tiendita. Ajá. O como muchos ahora, pues los tienen que dejar aquí y allá. No, a ver, tú los trajiste. Tú te tienes que responsabilizar de ellos y de lo que suceda con su vida. Y no puedes dejar esa responsabilidad en manos de la escuela, de la tía, de la abuela, o sea, sí como contención, Sí, o sea, como apoyo, pero no como es una guardería. pero no es su responsabilidad. Exacto. La responsabilidad de un hijo es de los padres, de la mamá y del papá. Entonces creo que además de lo que tú dijiste, abonaría esta parte. Okay. Es responsabilizarte de esa vida que decidiste tú traer al mundo. Ok, muy bien. Por último, platícame en que tú fuiste la primera que hiciste un congreso, ¿se le podría llamar así, para mujeres? Pues mira, es un... ¿O por qué te nació esto? Le llamé
encuentro vivencial. Encuentro vivencial. Se llama Encuentro Vivencial entre Mujeres Ajá. con Maru Morales. Le llamé Encuentro Vivencial porque se trata de reunir a mujeres que están en diferentes actividades. Ajá, no importa. Si estás dedicada a la política, si eres empresaria, si eres altruista, o sea, si tienes a lo mejor alguna asociación, ¿no? De lo que se trata el encuentro es que compartan su experiencia y sumen con las demás. Ok. Decidí hacerlo con mujeres porque a partir de que soy mamá, noto este poder también que tienen las mujeres, ¿no? Y también esta necesidad de hacer sororidad en un marco sano, amigable, ¿no? De mujeres que están con una mirada hacia lo positivo, hacia qué vamos a generar. No tanto quedarnos acá en es que el problema es que la calle, es que todo subió, es que carísimo. Sí, ok, sí hay un conflicto social el que vivimos a día, pero todas estas mujeres que asisten al encuentro están proponiendo algo en la sociedad. Ok, ajá. Y eso me encantó. Me encantó que en la primera invitación llegaron, eso es muy chistoso, porque cuando yo lanzo la convocatoria, me caen amigas así super power, ¿no? Que no, yo estoy haciendo esto y yo también estoy, ¿no? Y digo, wow, ¿cómo es que conecté con ellas? Ajá. ¿Cómo es que apostaron a ir a mi evento, ¿no? En la segunda convocatoria, pues me llegan todavía más funcionarias públicas, más políticas, por azares del destino llega al encuentro el embajador de Panamá. Ajá. Y digo, ¿en qué momento? ¿No? Pero lo curioso es cómo empecé a conectar con ellas. O sea, mi discurso empezó a conectar con el de ellas y eso me pareció fabuloso. Y entonces se trata, y bueno, les vamos a hacer la invitación próximamente, claro, si me lo permites. Claro. Será en el mes de octubre y haremos este siguiente tercer encuentro entre mujeres con Maru Morales. Para que, ¿En pues, Jalapa? Aquí. Bueno, va a ser exactamente en Dos Ríos. Ok. Ahí se va a llevar a cabo, pero va a ser un desayuno, igual con la misma dinámica. Y pues la intención es que... ¿Exclusivamente para mujeres? Exclusivamente para mujeres. Yo me quedo pero fuera. pero también vamos a tener más adelante la celebración de mi 23 aniversario en medios de comunicación masiva. Ok, perfecto. Muy bien, Maru. Pues bueno, por último, te quiero hacer una pregunta. El podcast se llama Cambiando mi Mundo. Platícame, ¿cómo cambiaste tu mundo? Pues desde mi perspectiva, Ajá. cambiándome yo, ¿sí? Evolucionando yo, que es un ejercicio que muy pocos queremos hacer. Intentamos cambiar a los demás. Exacto. Y entonces quiero cambiar a la pareja y intento cambiar a lo que pasa en mi trabajo y intento cambiar lo que pasa con mi familia y creo, o un poco de lo que yo he aprendido y descubierto, es que a partir de que empiezas a cambiarte tú mismo, Ajá. dices, ¿cómo puedo ser mejor? ¿En qué puedo superarme sin esperar de los demás? Sí, claro. Sin esperar de los demás, es cuando evolucionas y todo empieza a fluir. Porque, ojo, en este descubrimiento que hice desde el primer encuentro, dije, claro, mi frecuencia está cambiando. Ajá. ¿Y qué pasa? Que estoy conectando con otro tipo de personas. Exactamente. Pero descubrí que es eso, a partir de que yo me planteo otras situaciones, otros panoramas, intento construirme y tratar de ser un mejor ser humano y entonces empiezas a conectar de manera distinta. Quisiera agregar eso, pero no hay mejor forma de expresarlo como tú lo hiciste ahora. Para mí es una alta responsabilidad el decir yo soy responsable de lo que llega a mi vida. No son los demás. No son los demás. Sino cómo estoy vibrando, qué estoy atrayendo, quién estoy siendo con el mundo, con los seres humanos. Y mira, para mí es una sorpresa cómo se abrió esta conversación, porque pareciera de repente, yo ando en ese mundo,
pero de repente no es una conversación que abra constantemente o con facilidad, porque de repente, pues bueno, no, o sea, decir, estar vibrando, que todo lo que tú estés procesando en tu mente y cómo estés tú emocionalmente, eso lo empiezas a traer y no desde un aspecto metafísico, sino realmente desde un punto de vista hasta científico por cómo es que nosotros somos energía desde nuestras células, ¿no? Y escucharte, todo eso de verdad que me llena. Haz de cuenta que pareciera que el podcast es para los demás, pero fue para mí. Pues Fue es que para mí. también creo, obviamente todo es una causa y todo va a estar llegando conforme tú lo estés generando. O sea, desde tu imaginación, tu pensamiento. Y claro que esto no es una coincidencia, sino más bien es un comercial de que tienen que seguir muy de cerca este podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Maru Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. Te voy a ser honesto, yo lo voy a decir a cámara. Ella fue nuestra madrina, fue nuestra primera entrevistada. Fue, como tú lo dijiste, no sé en qué vibración andemos, pero mira, estamos de frente. Fuiste la primera entre 4 que estaban pues ya programados. Tuve la suerte de que ella me entrevistó justo para lo del diplomado que estamos impartiendo y es una mujer que te hace sentir cómodo, con mucho respeto, te ayuda, porque cuando fue la primera vez en cámaras, pues te sientes nervioso y son de esas personas que te ayudan a sentirte bien sin conocerte. Y esto que tú me estás platicando yo lo puedo confirmar desde la primera vez que yo te conocí, aunque ha sido pues desde ahí y hoy. Yo quiero agradecerte que hoy estuvieras con nosotros en este programa, que fueras nuestra primera invitada y sobre todo con esta gran vibra y con gran mensaje para las mujeres. Muchísimas gracias, Maru. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y de verdad que ha sido un gusto compartir un poco de mi vida, de mi trabajo y pues nada, espero que también me sigan en las redes sociales y vean un poquito de lo que hago. Sigan a Maru en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran? En Facebook como Maru Morales Comunicación Efectiva, en Instagram como Maru Morales Jalapa. Estoy también incursionando apenas en TikTok y en Twitter ahí de repente también, ¿no? Búsquenle en todos lados. En todos lados, trato. Sí. Soy nueva en esto, pero me ha gustado también compartir. Y creo que eso... Van a estar apareciendo tus redes sociales para que porfa la sigan. De verdad es un gusto poder platicar contigo, es muy ameno y sobre todo es enriquecedor tu plática, o sea, es decir, yo me voy de aquí no solamente con una buena plática, me llevo algo muy de mucho valor y pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa Cambiando mi Mundo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Chicos, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias.